En este caso, una correcta evaluación de estos objetivos a final de año nos va a permitir detectar puntos fuertes y débiles y nos va a permitir planificar el siguiente ciclo para poder abordarlos. Entonces, las evaluaciones de final de año nos dan unos insights muy valiosos del desempeño, que nos permiten tomar unas acciones estratégicas definidas para la estrategia del año siguiente. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles pueden ser estos insights y acciones relacionadas con ellos. Si detectamos un bajo cumplimiento de objetivos, pues seguramente tendremos que revisar las prioridades y los recursos que le estamos poniendo a esta consecución de objetivos. Quizá lo que estemos detectando son unas faltas de competencias claves en las diferentes áreas de nuestros empleados. Esto tiene una relación directa con el roadmap que tenemos que montar para el próximo año, sobre todo sobre formación y reskilling, para poder habilitar a nuestros empleados de estas competencias. Puede ser que detectamos una alta rotación en equipos. Para ello tendremos que poner unas medidas muy claves en medir este clima y este engagement, para que realmente haya un stickiness de nuestros equipos en la empresa e identificar cuáles son las razones de esta alta rotación. Otro insight puede ser la identificación del talento de alto potencial. Si identificamos que tenemos este alto potencial en talento, que es algo maravilloso que tenemos en nuestras empresas, lo que tenemos que hacer es un poco de grooming y poder implantar programas de crecimiento y de fidelización de este talento. O puede ser que detectemos una sobrecarga o desequilibrio de cargas, entonces podemos tener que repensar qué organización de roles y de proyectos tenemos ahora mismo en la empresa y si hace falta equilibrarlo y estructurarlo de otra manera para no entrar en este burnout y poder volver a la eficiencia de nuestros equipos. Entonces, vamos a entrar ya más de lleno justo en los objetivos. ¿En qué nos beneficia tener una buena evaluación y gestión de estos objetivos a nivel empresa y en los diferentes roles? Beneficio para la compañía. En general, todos los beneficios al final redundan en unos beneficios para la compañía. Conseguimos que todo el mundo se alinee con la estrategia de la empresa y hace que todo el mundo vaya hacia la misma dirección y que se sienta más ese sentimiento de hay un objetivo común. Aparte, favorece la consecución de objetivos, tanto individuales como globales, ya que hace que no exista esta dispersión de esfuerzos. Cuando tú tienes una claridad en lo que necesitas conseguir, puedes priorizar tus esfuerzos a este objetivo clave. Tiene unas responsabilidades definidas, todo el mundo sabe cuál es su tarea, cuál es su objetivo, cuál es su logro y aparte unas retribuciones adecuadas relacionadas con estos objetivos. Sabemos que muchas veces la consecución de estos objetivos se traducen en una retribución salarial o una revisión. Entonces, esto también permite incentivar a los trabajadores en la consecución de estos objetivos. Hay una razón por detrás de ello. ¿Por qué deberíamos de hacer esta evaluación de objetivos de una manera digital? Bueno, esta digitalización está ocurriendo en todos los sectores de recursos humanos ya desde hace años y objetivos no es menos. En este sentido, justo en la evaluación de objetivos, lo que nos va a permitir es cambiarlo de un proceso puramente administrativo a realmente ser capaz de ser una palanca estratégica, tanto de conseguir la estrategia de la empresa, tanto con tener estos datos que nos permiten establecer la estrategia futura. Además, nos permite ser objetivos, es la palabra de ser justos, que también resuena en recursos humanos en todos los sectores. Pues al final, al tenerlo digitalizado, pues permite unas decisiones rápidas, justas y efectivas y digitalizar para crecer. Permites tener todos los datos para poder tomar decisiones que creen un impacto real en el próximo ciclo y convertirlo un poco en este proceso continuo que buscamos en todos los sectores de recursos humanos. Proceso de dirección por objetivos. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de la dirección por objetivos? Podemos diferenciar un poco tres fases en este proceso de dirección por objetivos. La primera fase será la de planificación. En esa planificación es bastante importante que exista un comité de fijación de objetivos. Este comité quizá tendrá un trabajo un poquito más arduo la primera vez que se realiza este proceso de dirección por objetivos,
pero después, conforme se vaya ejecutando el proceso año tras año, el trabajo será mucho menor. El rol clave de recursos humanos aquí será establecer un informe de recomendaciones para quien esté involucrado en este proceso tenga claro cómo ejecutarlo. ¿Qué, qué ocurrirá en esta fase? Se van a establecer los tres tipos de objetivos que hemos mencionado anteriormente. Los objetivos corporativos serán establecidos por dirección, que establecerá un poco pues, esa estrategia a nivel compañía y qué objetivos estarán vinculados a esa estrategia. Los objetivos por área también será seguramente dirección quien establezca las metas a alcanzar, y hará informe de recomendaciones. Y en los objetivos individuales es mucho más normal que sea una entrevista entre responsable y colaborador donde se establezcan y con premisas previas de recomendaciones. Y entonces en esta entrevista se establecerá pues cuáles serán estos objetivos de cara al ciclo que comienza. Una vez se establecen estos objetivos, una vez que cada persona tenga claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus pesos y ha habido una comunicación clara a toda la organización, se comenzará la fase de seguimiento. Esta fase es clave y es una de las de donde suelen ocurrir los mayores fracasos, porque uno de los fracasos visuales más habituales en esta fase es que empieza el año, lanzas los objetivos que están bien definidos, que los has comunicado perfectamente, pero hasta dentro de un año no vuelves a juntarte para ver la consecución de esos objetivos. Este es un grave error. Lo importante es poder hacer este seguimiento continuo, sea trimestral, sea semestral, según la casuística de cada empresa. Y el manager tiene que tener herramientas para poder ir viendo este seguimiento, si van en el camino correcto o si está habiendo desviaciones y cómo poder corregirlas. Para ello, va a ser muy importante poder agendar reuniones con el equipo, o el proyecto, o el colaborador, o el área. Es muy importante establecer un comité de seguimiento de objetivos, que son quienes van a estar quienes van a ser los encargados de velar que este seguimiento se está llevando a cabo y que estas reuniones se están cumpliendo. Y será muy importante también ayudar a las áreas o managers que estemos identificando que estén teniendo problemas en ejecutar estos objetivos. Y una vez llegamos al final de nuestros periodos, empezará la fase de evaluación. En esa fase de evaluación tendrá que llevarla a cabo también, muy importante, definir el comité de evaluación y de calibración. Y entonces, dependiendo de la casuística de cada empresa, estos periodos pueden cambiar y esa evaluación puede ser trimestral o anual. Y independientemente de cuando llegue el momento de evaluar, será dirección quien evaluará los objetivos corporativos y las áreas se juntarán con dirección para evaluar su consecución de objetivos y, como ha ocurrido anteriormente, los objetivos individuales se evaluarán con una entrevista entre el responsable y el colaborador. Con todo esto, con esos tres objetivos, tendremos al final del periodo una foto final de qué se ha conseguido, o hasta cuándo de cada colaborador. Em, Sobre todo, aquí es muy importante esta última parte del comité de calibración. En las etapas iniciales puede existir bastante disparidad en la forma de medir. Puede ser que en un área se hayan conseguido todos los objetivos y en otro área estén todos a la mitad. No siempre es porque esta evaluación sea objetiva. Entonces, es muy importante poder equilibrar cómo cada área o colaborador está midiendo esos objetivos para que la foto final sea la más objetiva posible. Em, bueno, un poco este sería el proceso. Entonces, una vez se ha hecho este proceso de evaluación de objetivos, y podemos entrar un poco en el plan de acción. Entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Hemos hablado un poco de comités, hemos hablado de la necesidad, hemos hablado de los beneficios, hemos visto un poco de nuestra plataforma. Ahora vamos a hacer un poco de zoom en las siguientes tres cuestiones, en la fijación,
en el seguimiento y en la valoración de estos objetivos. Vale, recomendaciones para la entrevista de fijación. Em, para la fijación de objetivos es importante tener en cuenta para esta entrevista, por una parte, la opinión y las expectativas del colaborador. Muy importante que esta entrevista sea algo colaborativo entre los dos roles y no que sea algo vertical, sino algo más horizontal. Es muy importante la claridad de esta comunicación, que ambas personas se vayan de esta entrevista teniendo muy claros cuáles son los objetivos. Es muy importante establecer también cuáles van a ser los medios para conseguir estos objetivos, cómo vamos a abordarlos, cuáles son los métodos, en qué nos vamos a apoyar, en quién podemos pedir ayuda o cuál es el camino a seguir. Y muy clave, el compromiso del colaborador, que se entiendan esos objetivos. Si no existe compromiso de colaborador y no se entienden los objetivos, tenemos que revisar nuestros objetivos porque son un problema. ¿Cómo se fijan esos objetivos? Nosotros abogamos mucho por seguir una estructura SMART en la fijación de esos objetivos. Esto quiere decir que sea específico, que sea, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante para la compañía, que tenga un impacto y que esté definido en el tiempo, que haya unas fechas clave de cuándo se tienen que conseguir estos dichos objetivos. Este es un ejemplo práctico para llevar toda esta teoría un poco a la práctica. Mejorar el clima laboral sería un ejemplo muy claro de un objetivo mal formulado. No cumple ninguna de las preguntas que habíamos establecido en el anterior slide. Es un objetivo muy subjetivo, no es medible, no tiene KPIs, no estamos indicando cómo tenemos que lograrlo, con qué medios, con qué herramientas. No decimos por qué es necesario, en qué se traduce en la estrategia de la empresa, no tiene una fecha clara, no tiene ni, o sea, es muy genérico. ¿Cómo podríamos traducirlo a un objetivo SMART que realmente esté bien formulado? Aumentar el índice de satisfacción laboral, NPS, aquí estamos diciendo cómo lo vamos a medir, de 45 a 65 puntos, estamos estableciendo qué es, o sea, estamos estableciendo algo medible, una forma cuantitativa de medir cuánto se consigue este objetivo. Para junio de 2025 estamos poniéndole aquí una fecha clara. Para mejorar el employee experience, estamos diciendo por qué, en qué se traduce en la estrategia de la empresa, mediante la implantación de 3 programas de bienestar y la realización de encuestas trimestrales de seguimiento. Aquí estamos poniendo los medios en que se van a conseguir este objetivo. Donde estamos traduciendo en un objetivo que es específico, que es medible, que decimos cómo alcanzarlo, que decimos por qué y que lo estamos definiendo en el tiempo. Entonces, llegamos al último apartado, que son qué herramientas nos van a ayudar a poder llevar a cabo todo este proceso y a perfeccionar toda esta estrategia. Porque así dicho, suena muy bien, pero sabemos que al final de la teoría a la práctica es difícil, nos encontramos con diferentes casuísticas y que necesitamos unas herramientas que nos ayuden a que esto seamos capaces de llevarlo a la realidad y de que todo el mundo se sienta que forme parte de esa evaluación de objetivos. Entonces, a la hora de elegir un software, hay 4 puntos que desde Endalia consideramos que son clave, que tiene que tener para que sea efectivo. Entonces, es muy importante que ese sistema permita definir los diferentes niveles de objetivos de los que hemos hablado. Unos objetivos generales, donde se consensuarán con compañía, área y departamento, y que su evaluación va a tener un impacto en todos los colaboradores, y unos objetivos individuales, donde el software debe dar cabida a esta revisión, modificación y aprobación de estos objetivos y a las diferentes fases, para que estas idas y venidas que puedan ocurrir no queden fuera del software, sino que claramente queden aquí guardadas. Evaluación y resultados globales. Es muy importante si elegimos un software que solo me deja dejar constancia del resultado final, pero dejando fuera todo el proceso y obligándonos a llevar este proceso por fuera, por Excel o por conversaciones individuales, porque no nos está permitiendo dar cabida a todo este proceso. Y la generación y descarga de informes.
es muy importante que todos estos datos que tendremos en el software seamos capaces de visualizarlos y podamos de esta forma también compartirlos y exponerlos a terceros, sean comités de dirección o incluso a un propio empleado si tenemos que justificar ciertas decisiones. Procesos en los que impacta esta evaluación de objetivos. Hay varios procesos en los que esta evaluación de objetivos va a impactar, que son procesos clave también para el empleado y clave para recursos humanos. Uno de ellos es el desarrollo competencial. Son dos procesos que deberían de ser bastante paralelos. O sea, que un empleado tenga unos objetivos definidos no necesariamente impacta en el desarrollo competencial, no es un impacto directo. Pero si la persona, por ejemplo, no tiene las competencias adecuadas para lograr un objetivo, posiblemente le estemos llevando a la frustración. Por lo tanto, tenemos que vincular claramente el desarrollo competencial de un empleado a la consecución de estos objetivos. Si este desarrollo lo tenemos que acompañar con formación, pues entonces tendremos que valorar planes de acción. Un ejemplo práctico, si yo te pongo de objetivos, tengo que vender en inglés, pero yo no sé inglés. Pues entonces tendré que desarrollar esta competencia en habilidades lingüísticas y para lograr desarrollar esta competencia, seguramente tendré que formarme. Entonces, por parte de recursos humanos, tendremos que identificar este skill gap, esta competencia que necesita desarrollar los colaboradores, y tendremos que realizar un plan de formación que nos permita desarrollar esa competencia para darle las herramientas para que sean capaces de lograr sus objetivos. Compensación. Los objetivos muchas veces están vinculados con la retribución variable, con la revisión salarial. Si un empleado ha logrado cumplir esos objetivos, es muy posible que queramos vincularlo con una retribución variable. También es muy posible que cuando hagamos nuestra revisión salarial estemos premiando a estos empleados que han conseguido una mayor consecución de objetivos. Por otra parte, por ejemplo, pues nómina. Si tenemos un sistema que nos permite trasladar los objetivos a un payout o a un pago y hacer que este pago vaya directamente a la nómina de nuestros empleados, tendremos un proceso cerrado, completo y en un mismo lugar. Y todo esto aumentará la productividad de nuestros gestores y la eficiencia de nuestros empleados.